su nombre, iglesia. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes, señores. Quiero agradecer al Señor esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Para nosotros es un privilegio, también como una responsabilidad, tomar parte de este altar en esta casa hermosa que cada día vemos que está creciendo. Recién estaban llegando por acá y recuerdo hacíamos mención con el pastor José, pastora Daisy, de que nos gozamos esa vez. Recuerdo que la última ocasión que estuvimos en el local anterior hubo todo un mover maravilloso del Señor y habían jóvenes y yo me gocé mucho. Y luego cuando llegué acá estaban recién llegados a este lugar y también hubo otro mover y gloria al Señor porque sigo viendo ese mover del Espíritu Santo. A Él sea la honra y la gloria. Les felicito. Así que Dios está con ustedes. Nos gozamos. Una bendición poder ver acá a los pastores, siempre ellos con ese ánimo y cada vez los veo más rejuvenecidos. Aleluya. Qué gozo verles y me alegra mucho ver a algunos hermanos que siempre están acá con los pastores. Eso es hermoso, mayormente en este país donde la mayoría de las iglesias, la experiencia que he conocido cuando llegó a las iglesias, hay muchos hermanos que ya no están. Pero qué bueno que acá se mantiene en la iglesia. Hermana Isabelita, por ahí está, mi gozo. Siempre que le escucho a ella dar gloria a Dios, me recuerdo de mi mami. Recuerdan que yo le decía, ¿dónde están, hermana? Que digo, qué hermoso es ver a hermanas, a ancianas nuestras en la iglesia que nos dan ejemplo, gloria a Dios. Pero también es hermoso ver a la familia, a mis hermanos que están allá con su familia, hermano David, toda la familia que está acá, pero mi hermano, y a ver también me gozo ver niños y niñas que están acá. Así que la iglesia del Señor sigue avanzando, ¿verdad? Y solo se detiene para predicar. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Reciban saludos de mi familia allá de Nicaragua, mi esposa, la gemela, Sharon y Gretchen, mis dos hijos. Y nos gozamos de poder compartir en esta noche, ¿verdad? Así es, ya es tarde todavía. Estoy viendo la noche que cae, como estamos acá con luces. Pero qué bendición más grande. Bien. En esta tarde me acompañan dos jóvenes que están comprometidos con el Evangelio. Ruden Mazariego, un joven de 18 años, que está sirviendo en la iglesia ahí con los jóvenes. Y también está su hermanita, que también es Gloria a Dios. Normita. Me decía, ¿y qué pasó con usted? Dice, ¿por qué Normita salió color del pastor, morenita? Así, no, dice Rudy, es que ya sé que mueve la salida del horno. Así me pasó a mí, le digo, porque mi hermana Cecia es de su color de piel blanca, así, güerita, dicen, o azules, pero ella ya no pude sacar yo, mire, yo salí morenito, así. Pero sobre todo, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque no importa el color de su piel, sus ojos, lo importante es que usted y yo somos hijos y usted, amada hermana, hija del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y que dentro de usted habite el Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor. Me gozo mucho de poder participar de esta celebración. Porque sabe, esta celebración que nosotros hacemos en la iglesia, como es la práctica de la Santa Cena, es un mandato del Señor. Y sabe que sucede muchas veces en nuestra iglesia, cuando alguien habla de Santa Cena, es como cuando alguien habla del ayuno o habla de la vigilia. Y decía un evangelista, con esto quiero luego leer la porción bíblica, ¿cuántos estuvieron en el ayuno? ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿Cuántos estuvieron en la Santa Cena? Estaba así, ¿se recuerdan esa anécdota? Estaba así, dice, aún en la Santa Cena. ¿Y cuántos habían? 5. Porque cuando se trata de la Santa Cena, hay hermanos y hermanas. Eso es en Nicaragua. Eso no es aquí.
que como no quieren perdonar al hermano, mire, y como que Dios nos conectó, Ya lo perdoné. no quieren perdonar, mejor no voy, dice, mejor porque yo no me siento todavía. Y qué importante es que cuando se dé la Santa Cena tenemos la oportunidad de venir a la casa del Señor y decirle a nuestro hermano, te perdono, o me perdonas porque te he ofendido. Así que en esta tarde yo les felicito a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Que Dios bendiga a la familia de mi hermana, que está con sus 4 hijas, creo, y el nieto. Está bendecida toda la familia, el mejor lugar en la casa del Señor. Y también la visita Eric, creo que es un joven que está por allá, se me queda el nombre, ¿verdad? Dios le bendiga, qué gozo, ¿verdad? Y bueno, había niños también y niñas que están acá, no gozamos. Bien, dejamos los comerciales y vamos a la palabra. Ven. Amén. En esta tarde el pastor me ha invitado para que pueda predicarle unas 2 horas. Amén. Que caiga el último. Amén. Santo Dios de este pastor. Pues lo vamos y digo un hermano, lo espero ahí en los tacos. Vamos a la palabra, póngase sobre sus pies y vamos a la palabra. Ven, quiero invitarles por favor, como es Dios de hermoso y maravilloso, a que nos conecten en el Espíritu. Porque la palabra que hoy el Señor nos ha dado está conectada con la práctica que hoy estamos haciendo y que hace que usted y yo nos podamos acercar al Señor y que también el Señor pueda glorificarse. Amén. Es una bendición entonces poder saber que Dios, hermano, realmente nos guía a nosotros como sus siervos, sus hijos, y que cuando nosotros compartimos y llevamos una palabra, lo primero que usted y yo debemos de hacer es, Señor, que esta palabra sea tuya y no mía. Y estoy seguro que esta palabra, hermanos, va a ser de bendición y edificación para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a Lucas, vamos a ir a Lucas, capítulo 17, por favor. Vamos a ir a uno de los 4 evangelios sinópticos y en el capítulo 17 quiero invitarles a ustedes que en esta tarde por favor me acompañen a leer 6 versículos del capítulo 17. Ahí vamos a estar disertando en esta hermosa tarde, dando gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir su palabra. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, damos lectura a la palabra bendita de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a la letra dice así la Escritura. Verso 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Amén. Versículo 1 al 6. Lo tenemos todos, amados hermanos. Amén. Veo que ahí lo pusieron en la pantalla, gracias. Ok, dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Escuche bien lo que dijo el maestro. Él lo sabe todo. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor, escuche esta palabra, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Luego veremos a qué se refería estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Escuche bien. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué va a hacer uno? Repréndele. Repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué vamos a hacer? Perdonarle. ¿Qué vamos a hacer? Perdonarle. Perdonarlo. Vuelve a ver a su hermano y le perdóname si te he ofendido. Perdóname si te he ofendido, hermano. Ya hemos tomado la Santa Cena. Pero ¿qué decía el pastor hace unos minutos atrás? ¿Es fácil qué? Ofender, ¿verdad que no es? Es fácil, pero rápido así, mira, hermano. Pero y más como dicen los hermanos de Guate. ¿Cuántos hermanos hay de Guatemala? Hay hermanos de Guatemala acá, muy pocos. Allá tenemos. Ay, están en la letra, los de Guate, va, güey. Ellos son de Guatemala. Y Guatemala dicen los hermanos, sí, son de Guatemala.
Dicen, hermano, ella es mecha corta. Dice, rápido se enciende la mecha, ¿verdad? Entonces, mecha corta. Yo no sabía que era mecha corta, y hay cosas que uno va aprendiendo, le revienta luego, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, miren, rápido ofendemos, pero para perdonar, ay, Dios. eso está ahí lo duro, ¿verdad? Porque nos cuesta perdonar, pero hay que perdonar. Escuche bien, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué va a hacer uno? Perdonarle. Perdonarle, dijeron los apóstoles al Señor. Eso sí que está duro. ¿Qué dijeron los apóstoles al Señor Jesús? Aumentanos la fe. ¿A cuánto estaríamos diciendo lo mismo ahorita? Aumentame la fe, Señor. Quiero creer esta palabra. Qué importante. Entonces, el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, escuche bien, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol, ¿verdad? Desarráigate y plántate en el mar y os que obedecería. Padre, en esta hermosa tarde te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder recibir tu palabra, Señor, y poder, Dios del cielo, oh Dios, compartirla con mis hermanos. Esta palabra, Padre, que sea de edificación, que sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Padre, en esta tarde rogamos que tu palabra no vuelva vacía, Señor, y que si en nosotros ha habido falta de perdón, Señor, aprendamos a perdonarlos. Porque muchas veces al no hacerlo, Señor, muchas veces provocamos en que los más débiles caigan. Y sobre todas las cosas, aquellos que nos ven, Señor, en la iglesia o que saben que ministramos el altar y ofendemos y no pedimos perdón, Señor, el enemigo se aprovecha. Padre, ayúdanos a ser humildes y a practicar, Señor, el perdón. Porque tú ya nos has perdonado, Señor. Has perdonado, Señor, nuestra falta. Oh Dios del cielo, y tu palabra manda que así como tú nos has perdonado, también nosotros debemos de aprender a perdonar. Ayúdanos a pedirnos perdón y a perdonarnos a aquellos esposos, a sus esposas, o padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, para que podamos tener una iglesia saludable, familia saludable, Señor. Gracias te damos, porque sabemos que en esta tarde tu palabra, Señor, hablará nuestra vida y nosotros estaremos receptivos a tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. ¿Estamos listos, amados hermanos y hermanas? Bien, yo quiero entonces, por favor, que puedan tomar sus asientos. Hay fuego. Y vamos a leer esta parte, ¿verdad? Muy importante acerca de lo que decía el Señor Jesús. Bien, hace unos momentos hemos tomado la Santa Cena, que es una de las ordenanzas que el Señor dejó y que también como iglesia de Dios nosotros practicamos. La iglesia de Dios en este lugar, esta casa, es una iglesia de restauración. Iglesia de Dios, ministerio ¿de qué? De restauración. ¿Y sabe qué? Alguien dijo, perdonarnos, el perdón no solamente se da, sino que también se recibe. ¿Sabía que uno de los problemas más grandes que nosotros hoy enfrentamos en las familias, en la relación esposo o esposa o viceversa, padres, hijos, es que realmente muchas veces ofendemos, pero no aprendemos a perdonar? Y decía el pastor, ¿verdad?, que fácil es ofender, ¿verdad?, pero difícil es perdonar. Pero hay alguien que nos enseña acerca, hermanos, del perdón. ¿Por qué es importante el perdón, hermano? Porque el perdón trae sanidad. Porque el perdón, hermanos y hermanas, nos ayuda a que nosotros podamos ser libres. Una persona que no perdona, hermano, una persona que está como atada.
una persona, hermano, que no está feliz. Usted ve, y yo quiero aprovechar en esta tarde, dirigir mi mensaje a la familia, a los padres, a los esposos, a los hijos e hijas suyos y a la comunidad entera, ¿verdad? ¿Sabe? Una iglesia saludable, una iglesia que aprende no solamente a perdonar, sino también una iglesia que también acepta el perdón o acepta el hermano que le diga, mira hermano, perdóname porque te he fallado, y dice el hermano, sí te perdono. Hay unos que dicen, te perdono pero no olvido. Miren qué cosa, ¿verdad? Pero que miren qué lindo cuando nosotros aprendemos qué importante es que nosotros sigamos lo que el Señor Jesús dijo. En este sermón que habla el doctor Lucas, un médico gentil, y escribe, ¿verdad? Acá estando los discípulos con el maestro, y de seguro que había una multitud de personas, y de seguro que habían también religiosos, fariseos de la ley, seguro que estaban ahí. El maestro comienza a hablar de este principio. ¿De qué nos habla? Jesús da instrucciones sobre las ofensas, el perdón y la fe. Fíjese bien. Es decir, Jesús comienza a hablar de lo siguiente, a hablar de que van a venir, hermanos, tropiezos. ¿Cuántas veces usted en la vida ha tenido algún tropiezo? ¿Qué es un tropiezo? Algo que usted inesperado. Y ese tropiezo puede causarle alguna lesión a usted, ¿verdad? Y eso le puede doler, ¿verdad? Pero también puede ser que usted provoque que otro hermano pueda tropezar. Y eso puede traer dolor, puede traer una consecuencia. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha tropezado? ¿Hay alguno que no se ha tropezado? ¿O hay alguno de ustedes que me puede decir que no ha tenido un tropiezo? No, la vida está llena de altos y bajos. Y hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros tropezamos o nos hacen tropezar. La verdad es que la vida cristiana, hermana, muchas veces nos encontramos con situaciones difíciles. Jesús no dijo que cuando viniéramos a la iglesia no íbamos a tener situaciones difíciles, hermanos. No dijo eso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Jesús también dijo, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Hay que pagar un precio. Estar en el evangelio, seguir al maestro, servir al Señor, hermano, no creamos que no tiene que pagar un precio. Jesús tuvo que pagar un precio muy alto. Los tropiezos son situaciones que continuamente se nos presentan, y que los tropiezos, como dijo alguien, puede ser por algún motivo que alguien los provoca, ¿verdad? Puede ser alguien que a lo mejor nos dijo algo que no nos pareció, no nos gustó. Pero también puede ser por alguna cosa que nosotros vemos o escuchamos. ¿Están conmigo? Amén. Entonces fíjense bien qué importante que nosotros pongamos atención. Por eso es muy importante, y luego vamos a ver 2 o 3 aspectos rápidamente por el tiempo acerca de este pasaje bíblico. Nosotros mismos debemos de entender muchas veces que los tropiezos que vienen a nuestra vida son por cuenta propia o por que nosotros somos culpables, lo hemos provocado. Muchas veces no es, hermanos, que otra persona, sino porque nosotros no hemos tomado las decisiones correctas o nuestras acciones han provocado algo. Y por eso es muy importante que nosotros atendamos las siguientes palabras que habla Jesús a sus discípulos y nos habla hoy a nosotros a través de esto que dice el doctor Lucas. Ya decía, un médico gentil que fue compañero de misiones del apóstol Pablo. Lucas, que es un escritor, ¿verdad? Y un historiador excelente, ¿verdad? Lucas dice que Jesús dijo, imposible que no vengan los tropiezos. Yo no quisiera, hermano, tener tropiezos.
Pero muchas veces lo voy a enfrentar. Yo no quisiera que en mi iglesia, hermano, los viéramos envueltos en situaciones difíciles, donde muchas veces hay hermanos y hermanas que se ofenden uno a otro. O yo no quisiera ver en mi iglesia, donde yo soy pastor, donde Dios me tiene, ver situaciones difíciles donde el esposo y la esposa están, hermano, en una guerra a muerte y los hijos están escuchando. Y muchas veces, sin darse cuenta, usted está dañando el corazón, los sentimientos y la vida espiritual de ese niño y esa niña, que trae secuelas a lo mejor por toda una vida. Y después nosotros decimos, ¿qué pasó con nuestros hijos? Amén. Porque a lo mejor nosotros no estamos teniendo cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros decimos ciertas cosas, como le decía el pastor, ¿verdad? Es fácil ofender, pero difícil es pedirnos perdón. Entonces fíjense bien, cuidado, dice el maestro, de no hacer tropezar en la fe a los pequeños. Primer cosa que Jesús nos enseña, mire qué importante, cuidado de no hacer tropezar en la fe a los pequeños. En primer lugar, Jesús hace una mención a esto porque como hermanos y hermanas en la fe, como padres, como líderes de la iglesia que ministramos en el altar, tenemos un privilegio grande, pero también una responsabilidad grande. Y los ministros, sobre todo del altar, debemos de tener este cuidado, porque hay ojos que nos están viendo. Y la iglesia también debe saber que si nosotros tropezamos y Dios nos libre, y por eso es que debemos de estar en comunión con Dios. Amén. Nosotros tenemos una doctrina en la iglesia de Dios que habla acerca de la práctica y la santidad. ¿Y cómo se hace esta? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión, no dejando de congregarse. Esto es muy importante, ¿verdad? Así que cuando nosotros dejamos de hacer eso, el enemigo se aprovecha. Entonces el maestro hace llamado, ¿verdad? Cuidado con tropezar, no hacer tropezar a los más pequeños en la fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Estos pequeños en la fe probablemente, según algunos analistas bíblicos, se trataba de las personas más sencillas. Escucha bien. Se trataba de personas sin defensa. Puede tratarse de niños a lo mejor, o niñas, como también de personas que no tienen un buen manejo de las Sagradas Escrituras, y que muchas veces nosotros decimos y hacemos cosas que realmente los desviamos del camino. Amén. Qué importante, hermanos, es saber esto. Hay hermanos que sin saber le hablan a otro y le dicen, va a ir a la iglesia. No, ahora no, dice, ¿por qué? Porque está haciendo calor, está haciendo frío, dice, y el Señor sabe cómo estoy. Así que hoy me quedo con el Señor de los cielos, el de la novela de Telemundo. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, entre más que veáis que el día del Señor se acerca, y a su nombre. ¡Gloria! En este país, hermano, yo sé que no es como en Centroamérica, ¿verdad? Como allá en El Salvador, y gloria a Dios. Felicitamos a los pastores. Hay otros hermanos del Salvador acá, ¿va? ¿Cuántos hermanos hay? Gloria a Dios, yo también soy del Salvador, el Salvador Jesucristo. ¿Cuántos somos del Salvador Jesucristo? Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes. Felicitamos a nuestro hermano, a un paréntesis, por el nuevo presidente que tiene. Y Dios, me gozo porque creemos, ¿verdad? Lloramos porque este presidente, por cierto, un comentario, no me invitaron a eso, a echarles porra. Pero mire, algo que hizo es que invitó al pastor Dante Gebel, creo. Y lo escucho a él, yo no sé si es cristiano, ojalá, ¿verdad? Que sea de todo corazón. Pero hermano, sigamos con la palabra. Mire, qué importante es que nosotros sepamos manejar las escrituras y sepamos que cuando nosotros no orientamos bien, a una ocasión le decían los hermanos predicándolo otra vez en una homilía, no sé si lo dije acá, dice un hermano, pasa a dar un testimonio, como dice la Biblia, pastor, dice, ayúdate que te ayudaré. Santo Dios, dije, Macabeo 45.
Y aquellos hermanos dicen lo mismo. No, eso no dice la Biblia, hermano Josecito. No habla, ayúdate que te ayudaré. No, Cristo lo inventó. Y muchas veces tenemos la equivocación, ¿verdad? Con prácticas de adoración, con prácticas de servicio, aún porque la adoración a Dios, hermanos y hermanas, no solamente el canto, sino el servicio, es lo que damos a Dios, como cuando le damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, hermanos. Hay veces que nosotros, ¿verdad?, tomamos pasajes y lo desviamos los pasajes. Sí. La adoración a Dios, hermano, implica no solamente su alabanza. Sí. Hermanos, la adoración a Dios debe ser una adoración integral, hermano. Usted llega y adora al Señor donde está. Bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. Pero esa adoración a Dios, hermano, es con su entrega, es con su testimonio, es con su ofrenda, es con su diezmo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero también, hermano, es como cuando usted aprende a vivir en familia y entre hermanos. Y entonces aquí viene la palabra, ¿verdad? Y miren lo que nos enseña. Voy a hacer una conexión. El pasaje de Lucas capítulo 17, aunque no está relacionado, algunos relatos bíblicos tienen conexiones. Jesús había hablado ya del rico y Lázaro. El rico que creía que lo tenía todo ya ganado. Y Lázaro, ¿verdad? Que aunque no tenía dinero, pero que sí tenía ganado el cielo. Hay gente que cree que con su dinero, hermano, ya lo ganó todo, como el hijo, como aquel joven rico, ¿eh?, que creía que cumplía con todos los mandamientos. Pero mire qué encontramos acá. Aquí uno de los mandamientos del Señor, haciendo la conexión de Lucas capítulo 17, es aprender, hermanos y hermanas, a perdonarnos los unos a los otros. Cuando alguien lo ofende a usted, debe aprender, o cuando alguien ofende a usted, debe decirle, hermano, perdóname. Y si el hermano le pidió perdón, usted perdónelo. Suena fácil, hermano, pero es difícil, y por eso es que hoy tenemos muchas iglesias que no están sanas, y por eso es que vemos muchas iglesias, hermanos, que algunos ya no están y se han ido, porque muchas veces nosotros como líderes, como siervos de Dios, ofendemos y no aprendemos a pedir perdón. Pero qué lindo cuando nosotros aprendemos lo que el Señor nos manda. Fíjense bien. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra, verdad? Y esto es muy importante. Lo que el Señor nos enseña es mirada. Mirada es poner atención, no solamente una mirada rápida, sino observar, ¿verdad? Mirada, Jesús llama la atención, como que los confronta a hacer un análisis personal. Un análisis retrospectivo, cómo estamos caminando, interior, mirada. Porque muchas veces nosotros ofendemos, y aun cuando ofendemos andamos molestos con el hermano y hemos ofendido nosotros. Muchas veces nosotros ofendemos a la esposa, y muchas veces nosotros le echamos la culpa a ella, pero eso no pasa acá, ¿verdad? O viceversa. Y muchas veces lo ofendemos nosotros, y por eso vemos que el hijo o la hija, ¿verdad?, muchas veces se ofende entre hermanos, o hay irrespeto al papá y la mamá. ¿Por qué? Porque le estamos dando mal ejemplo. Y ellos están viendo eso, y por eso hay que tener cuidado con los más pequeños, hacer tropezar a los pequeños. Porque muchas veces la iglesia, así como se llena, muchas veces quedan vacías. Porque dicen, en esa iglesia yo creía que habían hermanos que no fallaban. Ahora bien, mire lo importante que nos enseña la Biblia. Para Jesús, nosotros debemos de evitar poner tropiezo a los infantes en la fe. Porque aquí habla de dos tipos de pequeños. Aquel que no ha crecido en el evangelio, y aquel niño y niña que todavía necesita que nosotros le demos un ejemplo correcto de la fe. ¿Correcto? Bien, mire lo que dice la Biblia. Y en la iglesia de Dios, en el manual de gobierno y disciplina de la iglesia de Dios, nos habla acerca de la conducta del cristiano en la iglesia, y lo puede ver, ya se lo han enseñado sus pastores, su pastora, que excelente maestra.
y su pastor. ¿Qué dice Mateo 18? Jesús da una lección a través de la palabra, ¿verdad? Jesús hablando, el capítulo 18, Mateo recoge esta parte, dice 18, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano o a tu hermana. Mas si no lo oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y en más, en una de las porciones bíblicas dice: contra un anciano no admita acusación sin testigo. Porque eran los ministros. Tengamos mucho cuidado, el enemigo se aprovecha de esto. Porque muchas veces alguien habla de un líder, habla de su pastor, o alguien que está de los ministros que están sirviendo, ancianos, diáconos, servidores, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, somos llevados. Y aquel nuevo, a lo mejor, aquel tiene en la fe arrastrada, hermano, sin darse cuenta, cae, ¿verdad?, en la trampa del enemigo. Entonces fíjense lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando alguien sentimos que lo ha ofendido, verdad? En vez de ir a arreglar cuenta con él o con ella, ¿qué? Muchas veces, escuche bien, hemos tomado Santa Cena y por esto, y qué bueno, les felicito. Y estamos aprendiendo, acá todos estamos aprendiendo. La vida está llena de aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Un filósofo cristiano dijo lo siguiente, yo no sé si una vez se lo dije acá: lo que yo sé es como una gota en la inmensidad del mar, y lo que me falta por conocer es como la inmensidad del mar. Seguimos aprendiendo, hermanos, a diario. Lecciones de la vida, aprendizaje de la vida, que el Señor nos enseña que nosotros, hermanos, debemos de arreglar las cosas, no las debemos de dejar correr. Y una de las cosas que fallamos muchas veces en la iglesia, y muchas veces por eso necesitamos ser restaurados como la iglesia acá, ministerio, Iglesia de Dios, ministerio de restauración, es aprender a pedirlos perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando en nosotros, hermanos, hay la práctica del perdón y aprendemos a dar perdón y a recibir perdón, hermano, va a haber sanidad. Si no, fíjense ustedes, cuando el esposo y la esposa se han ofendido y no hay perdón, ¿qué es lo que sucede? La vida se le complica. Y usted llega a casa y usted está pensando si entra a casa o no entra a casa, ¿va? Porque usted se siente, entro o no dentro, ¿verdad? Y aunque le pongan un buen servicio ahí, le atiendan en su casa, ¿usted cómo siente aquella comida? La siente simple, salada. Y aquella limonada que le ponga azúcar y hielo, la siente amarga, como le digo. Y usted puede tener la cama más cómoda, pero usted duerme como que tuviera sobre, ¿qué? Espina. Sí, y a su nombre. ¡Gloria! Qué importante entonces es, hermano, no dejar que el enemigo tome ventaja. Y eso es lo que venimos a hacer a la iglesia del Señor. Como iglesia del Señor, como hijos de Dios, debemos de saber que nuestro llamado es hacer una iglesia, una comunidad sanadora, hermano. No hay nadie perfecto acá. Aquel joven rico le dijo, ¿cómo le dijo a Jesús? Maestro bueno. Él le dijo, perfecto, no hay ni uno bueno, le dijo, solo mi Padre que está. Eso dijo Jesús, el maestro de maestros, ¿verdad? Que cuando alguien nos dice, usted es malo, se molesta uno porque le digo. Qué tremendo. Pero volviendo al pasaje, fíjense bien las instrucciones que da acerca de la disciplina y el perdón en la iglesia. Porque si bien es cierto, una ofensa, algo que usted haga indebido, algo que haga indebido su hijo, ¿verdad? Alguien que transgreda la ley de Dios, va a recibir reprensión, disciplina. Así que es cierto que podemos perdonar y debemos de perdonar, pero también está la disciplina. Pero para que existe el perdón, debe haber que reconocimiento de la falta, y habla de un procedimiento el cual debemos de seguir, pero yendo siempre a la palabra. Fíjense bien, entonces, ¿qué encontramos acá? Jesús nos habla acerca del cuidado, nos habla de no debemos de alejarnos de la palabra de Dios,
como hijos de Dios debemos de tener cuidado como padres en no ofendernos los unos a los otros, en no ofender a su esposa o a su esposo para que sus hijos no sean dañados en su fe. Nos habla entonces de brindar un ejemplo de vida a los más pequeños, y no solamente a los pequeños en edad, ¿verdad?, en estatura, sino también a los pequeños en la fe, aquellos que están comenzando en la fe. Debemos de entonces confesar y reconocer que los mayores o los más grandes en la fe son los que muchas veces provocamos situaciones difíciles y hacemos que otros tropiecen. Ellos van a ver en usted y van a ver en aquellos que estamos tomando el altar actitudes que le van a molestar y que muchas veces van a afectar su fe. Esto le va a provocar a ellos entonces muchas preguntas y el enemigo va a tomar ventaja. Debemos entonces, hermanos y hermanas, como hijos de Dios y como iglesia, aprender nosotros a andar según la voluntad de Dios. Porque muchas veces cuando Jesús habla de esto, habla porque habían creyentes que creían que estaban marchando bien, caminando bien, pero ellos no estaban haciendo las cosas bien. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, nos encontramos que la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, era una iglesia muy, pero muy carismática. Había estado esta iglesia abusando de uno de los dones, el don de lengua. De tal manera que los que hablaban en lengua, y como iglesia de Dios, ¿verdad?, y mucha de nuestra iglesia que conocemos acerca de la manifestación del Espíritu, el pastor hablaba, y que hablamos de la necesidad de buscar a Dios y ser llenos de su Espíritu Santo. Ellos hablaban en lengua, pero yo decía, esas lenguas no eran de Dios. ¿Por qué no eran de Dios? Porque mire, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí vemos que el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos en Corintios y le dice las siguientes palabras. Escuche bien cómo muchas veces nosotros podemos afectar a nuestra familia, afectar a nuestros hijos e hijas y afectar a nuestra comunidad de fe. Y eso puede provocar que nuestra iglesia, hermano, por mucho que Dios quiera bendecirla, así como crece, también mengua, porque no hay perdón, hay ofensa. Y si hay ofensa, no hay perdón. Y a su nombre. ¡Gloria! Cuidado de hacer tropezar a los pequeños. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aleluya. Escuche bien. Y en esta tarde, ni los pastores, ¿verdad?, Palacio, ni su servidor, nuestra intención es, hermanos, que usted se sienta incómodo. No, al contrario, es instruirle. Porque la Biblia, cuando la predicamos y la enseñamos, es para advertirnos a nosotros y para encaminarlos a andar según la voluntad soberana de Dios. El deseo de Dios es que caminemos correctamente. El deseo de Dios es que su familia sea edificada. El deseo de Dios es que nosotros hagamos las cosas según la voluntad de Dios y no nuestro propio yo. Pablo entonces le dice lo siguiente: odiaba beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Escucha bien, porque aún soy carnales, va habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Evidentemente, ahora al decirle esto, amados hermanos y hermanas, ¿qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Hoy en día en la iglesia muchas veces queremos solamente que nos den una palabra, ¿verdad? Que digan, ¿sabe qué? Dios me dijo que te va a dar un helicóptero y te va a dar el carro del año. Aunque sea del año 2005, deseo. Pero Dios quiere también enseñarnos a nosotros cómo debemos de andar. ¿Y qué es lo que sucedía con estos creyentes? Estos creyentes creían que estaban en el camino correcto, pero entre ellos había que todavía sobresalía el hombre viejo, el hombre natural. Por eso dice en el versículo 14, el capítulo 2, si ustedes pueden ver ahí,
Me pueden acompañar si tienen su Biblia. Refiere por qué el apóstol Pablo escribe a los creyentes y habla por qué su comportamiento, por qué nuestro comportamiento, por qué nuestras actuaciones muchas veces no están según la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos, ¿qué? Caminando conforme la carne del hombre viejo. Y no es así, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. En cambio el espiritual, ¿cuántos espirituales vemos acá? Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es que yo soy Chávez, es que yo soy Palacio y me van a oír. Aleluya. ¿Cuántos hemos escuchado así? Amén. Es que así somos los Chávez, ¿verdad? Pero nada que ver con Hugo Chávez, ¿verdad? Nada de eso. Yo soy de los Chávez de Nicaragua. Ezequiel Chávez, no Ezequiel Peña, ¿verdad? Yo dejé el sombrero y ando con la Biblia ahora. Ya su nombre. Hermanos y hermanas, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y no voy a referir más, solo quería utilizar esta parte. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de ver esta parte muy importante que la palabra de Dios nos enseña y que nosotros debemos de considerar, y que yo quiero en esta tarde, hermanos, que nosotros la podamos observar. Mire, si alguien viene contra ti, si peca, ¿verdad? Y aquí viene esta parte que habla y es muy interesante, ¿verdad? Que nosotros la debemos de observar. Mire, si alguien viene contra ti, hermano, y peca, mira, ¿cuál es la actitud correcta que usted y yo debemos de tener? Si alguien te ofende, si tu esposa te ofende, si usted como esposo, ¿verdad? Su esposa la ofende, ¿qué es lo que debe hacer, verdad? ¿Y qué es lo que provoca? Y dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti. Aquí esta palabra de pecar es errar al blanco. ¿Sabía qué eso quiere decir? Cuando uno peca, está errando al blanco, hermano. Cuando uno falla, hermano, está errando al blanco. Y podemos pecar por acción o por omisión, ¿sabía? Por acción, usted puede infringir la ley de tránsito porque usted sabe que dice stop o el alto, ¿verdad? Así es. Y usted viene, no, dice, le dice, va a la velocidad máxima 70, mía, pero usted le pone el pie pesado, el hermano. Es que la bota, dice, es que la tan pesada. Y le ponen el tiquetazo, ¿eh? Y se molesta después, pero si usted... por omisión, porque usted sabiendo lo que debía de hacer no lo hace. Santiago, hermano de Jesús, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que debe andar según la voluntad de Dios, usted sabe de que debe dar buen ejemplo, usted sabe que ha fallado, y cuando el hijo le dice, papi, pero ¿cómo me pides que haga esto si tú no lo haces? Y uno se molesta con Dios cuando uno no adora a Dios, cuando uno no sirve a Dios, cuando uno no le da a Dios lo que le debe dar, y después cuando viene la prueba y cuando está acá en una situación difícil, se molesta con Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros provocamos, decíamos, los tropiezos y nosotros caemos en ellos. Entonces fíjense, volviendo a la palabra, acá entonces se está hablando. Cuidado de no tropezar en la fe por ti mismo. Fíjense bien, el segundo elemento que encontramos, razón que Jesús nos habla, mirad por vosotros mismos. Es decir, que Jesús confronta y le dice, miren por ustedes. Porque fácilmente vemos el error de el cónyuge. ¿Va que fácil? Vemos el error de otro. ¿Ah? Pero no vemos el error nuestro. ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Eso pasa allá, no pasa acá, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Estos muchachos no hacen caso, no hacen las tareas. ¿Y qué usted hace? Le ayuda a su esposa con los niños y las niñas. ¡Qué barbaridad! No hacen caso. ¿Cuántas veces nosotros
también le dedicamos un tiempo para revisar las tareas escolares de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros dedicamos un tiempo para darles amor a ellos? ¿Cuántas veces nosotros ayudamos en la disciplina de nuestros hijos? Hello. Como varones muchas veces le dejamos toda la tarea a la mamá, y muchas veces cuando el hijo o la hija, ¿verdad?, se salió ya de nuestras manos una situación en que le echamos la culpa a la mamá, y tú eres la culpable. ¿Y cuántas veces ahora viene esta parte, ¿verdad? La mamá, con todo respeto? Muchas veces el papá quiere disciplinar al hijo y le dice: no le pegues, hijita, no le pegué, mira si es bueno mi muchachito. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Aquel hijo, por no educarlo, por no disciplinarlo, entonces vamos a provocar situaciones difíciles. Entonces fíjense bien, cuidado por usted mismo, cuidado. Entonces, si tu hermano pecare contra ti, reprende. La disciplina es necesario, la corrección es necesario. Y por eso, hermanos y hermanas, en la iglesia de Dios se nos enseña acerca de la disciplina, el orden y la disciplina en la iglesia de Dios. Y la escritura en el libro de Hebreos habla acerca de ¿qué? De nuestros pastores, debemos de considerar. Y cuando viene la disciplina en el libro de Hebreos, no debemos de molestarlo, porque el padre que ama al hijo, ¿qué? Lo disciplina. Este es un principio. Entonces fíjense bien, repréndele, ¿verdad? Y si se arrepintiere, ¿qué va a hacer? Perdónale. Y aquí viene una parte muy importante, ¿verdad? En esta parte de su habla acerca del perdón. Ahora bien, quiero introducir esta parte así rápidamente, ¿verdad? Acerca del perdón. ¿Cuántas veces debía de perdonarse? ¿Eso qué significa? Debía de perdonarse las veces que tenía que hacerse, fíjense bien. Entonces fíjense bien, pero ¿cuál era el concepto? Si nosotros vamos al libro de Amós, permítame, usted va al libro de Amós, encontramos que el profeta Amós está hablando en el capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. Luego en el versículo 6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré mi castigo. Versículo 9, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré mi castigo. Y luego al capítulo 2, otra vez el versículo habla lo mismo. ¿De qué está hablando el profeta Amós? Habla entonces, hermanos y hermanas, de que el Señor es amplio en perdonar. Gloria a Dios. Esta expresión entonces, amados hermanos y hermanas, indica el grado de total iniquidad y juicio inevitable de Dios, pero a pesar de todo ello, Dios siempre es un Dios perdonador, y por eso nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros la ofensa. Qué importante es entonces, para que haya sanidad en la familia, para que haya sanidad en la iglesia, que aprendamos a perdonarnos, porque el perdón trae sanidad, el perdón lo libera. Mire bien, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando hay perdón entre nosotros, hermano, ahí está la bendición de Dios. Denle fuerte aplauso si se lo dan para el Rey del Rey y Señor de Señores. Pero ¿cuál era la interpretación acá, hermanos y hermanas, verdad? ¿Cuál era la interpretación que se tenía, verdad, alrededor de esto? La interpretación que se tenía, hermanos, muchas veces era en aquellos tiempos que solamente se podía perdonar por 3 ocasiones. Pero el perdón debe ser más amplio. Y por eso hoy nosotros queremos, hermanos, valorar esto. Miren por ustedes mismos, dice Jesús. Porque miren, si alguien viene a usted y le ofende, sepa muy bien que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros muchas veces no somos perfectos. Estamos llenos de errores y de defectos. Por eso, hermano, es que yo invito a las familias, a aquella persona que nos visita, aquel creyente, dígale: mire, lo invito a mi iglesia, pero en mi iglesia no crea que todo es perfecto.
Cuando usted se casó en algún momento, ¿verdad? Como novio, usted creyó que su esposo era perfecto, pero ya con el venir del tiempo usted se dio cuenta que Amén. no era perfecto. Una vez hablando con una pareja, dijo, ¿sabe qué? Yo creía que mi esposo era perfecto, pero ahora me doy cuenta que está lleno de errores. Amén. Y bien alguien dijo, por eso es la palabra novios, novio, dice. No había tiempo. Estaba tan enamorado que no había tiempo, dice. Estamos llenos de errores e imperfecciones. ¿Y por qué se casa usted amando a la persona y después sale que odiándola que no? ¿Por qué? Eso es terrible. Porque usted creyó que él era perfecto y era perfecto. No, se casan por amor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, sabemos que aquí venimos porque Dios nos ha perdonado. Gloria a Dios. No merecíamos la gracia de Dios. Pero Dios nos ha dado la oportunidad y venimos acá a la iglesia no porque seamos buenos, sino porque estamos agradecidos con Dios. Cuando invite a alguien a la iglesia, dígale, ¿sabe? Yo te invito a mi iglesia porque en mi iglesia todos hemos reconocido que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Pero en mi iglesia no hay matrimonios perfectos, no hay creyentes perfectos, pero nosotros hemos aprendido a perdonar. Te invito, si tu familia, tu esposo y tú tienes un problema, te invito porque en mi iglesia es una iglesia de restauración. Gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Qué es lo que Jesús dijo entonces en el libro de Hebreos? Cuando usted va al libro de Hebreos, que encuentra el escritor de los Hebreos, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está su mirada, ahí está la clave o el problema del éxito. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, sí, como líderes, como ministros del Señor, tenemos que dar ejemplo. Y Pablo dijo, no, bien lo dijo en una de sus cartas. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero Dios, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si usted y yo imitamos a Cristo, si usted y yo vivimos conforme la palabra y conforme lo dice la Escritura, entonces usted va a poder decir, sed imitadores. ¿De quién? De mí después, como yo de Cristo. Pablo le dijo. Pero si usted y yo no tenemos estos principios bien claros, entonces, hermanos y hermanas, vamos a ofenderlo. Tercer principio, hermanos y hermanas, frente a los escándalos que se dan, los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, hermanos y hermanas. Si creía usted que en la iglesia, hermanos, no se iba a encontrar con tropiezo, ¿sabe qué? Toque al que está a su lado, dígale, hermanito, despierta, dele un pellizco santo, dígale. ¡Ay, tropiezo! ¿Se vale? ¿Se vale? ¡Ay, obstáculo! Pero dígale, en mi iglesia, en la iglesia de Dios, hay un ministerio de restauración. ¡Aleluya! Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. En tercer lugar, los apóstoles son enseñados por el maestro. Mire, esa es la iglesia que Dios quiere, ese es el liderazgo que Dios quiere, ese es los matrimonios que Dios quiere, esos son los hijos que Dios quiere. Y me refiero no solamente a hijos en el sentido espiritual, sino dentro del hogar, los hijos biológicos que usted tiene. Los hijos deben de aprender a amar a sus padres, a honrar a sus padres. ¿Sabe? Porque los padres también tenemos errores. Y cuando fallamos a nuestros hijos debemos decirle, hijo, hija, perdóname porque me equivoqué. ¿Por qué entonces en la iglesia tenemos que muchos hijos nuestros, aún de grandes ministros, tal vez porque fallamos y ellos se apartaron, y tal vez porque la iglesia los juzgaron? Y perdóneme porque yo no he hablado nada de esto del pastor, ¿verdad? Y entre nosotros mismos, porque en vez de restaurar lo que hacemos, Nos rompemos más. lo juzgamos.
Pero mire, hermano, yo le he venido a hablar de esto que me gusta mucho. Jesús está hablando a los discípulos, aquellos que están con él, y les dice a los discípulos: aumentanos la fe. Si tuvieres fe, le dice, como un grano de mostaza. Habla, podrías decirle a este árbol: desarraiga y plántate en el mar, y él obedecería. Me gusta mucho la figura, y yo creo, no sé si en una ocasión hablé sobre lo que era la figura del grano de mostaza, no sé si recuerdan, que le hablé que el grano de mostaza es pequeñito, mire, diminuto, pero habrá que ver que ese granito de mostaza, hermano, es una planta que llega a tener una altura, hermano, de 1,5 metros a 2 metros, pero no solamente es la altura, sino lo que significa el grano de mostaza. Sabía que el grano de mostaza hoy en día, ¿verdad?, que nos preocupamos mucho para estar en forma. Ustedes me ven en forma cada vez más, ¿verdad?, que pasan los años. El grano de mostaza le ayuda para adelgazar. A ver ahora corriendo, ya no va. Comer grano de mostaza, darle duro. Me dice una vez un hermano: pastor, yo lo estoy, pero no deje de comer. Póngase a dieta. Estoy a dieta, decía de una vez. A 10 tortillas, 10 tamales, decía. No. El grano de mostaza, sabía que ayuda para la circulación. El grano de mostaza, comer la mostaza, pues, a eso me refiero. Ayuda, hermanos, mucho para nutrir el cuerpo. Investiguen ustedes un poco. Aquellos hermanos que les gusta investigar, vayan y digan: ahora voy a investigar, vaya a ver las propiedades medicinales del grano de mostaza. Algunos lo utilizan, ¿verdad?, para el cabello, crecimiento del cabello. Así que hay algún hermano que quiera. Aleluya, dice yo aquí. Sí. A ver ahora el hermano. Hermano, pero acá Jesús refiere al grano de mostaza. Señor, aumentanos la fe, porque en este mundo que vivimos, hermano, un mundo en crisis, un mundo de antivalores cristianos, un mundo, hermano, que nos ofendemos a diario como si nada y no aprendemos a perdonarlo. Aquí se requiere, hermanos, de poner nuestra mirada y nuestra fe en el Señor. ¿Sabe? Dios es perfecto. Aunque usted y yo le fallamos, Él es perfecto. Él es bueno y misericordioso. Señor, aumentanos la fe en estos tiempos difíciles donde vivimos muchas veces en congregaciones, hermanos y hermanas, que muchas veces no somos enseñados. Y por eso usted ame a su iglesia, ame a sus pastores. Porque ustedes están recibiendo la sana doctrina, hermano. Iglesia, hermanos, donde se llenan. Y ¿sabe qué? Los hermanos están molestos. Ya viene el hermano, me voy por este lado. Y a su nombre. Por eso es muy importante, hermanos, en esta tarde yo quiero cerrar, que podamos decir: Señor, aumenta mi fe en estos tiempos. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos y hermanas aún dentro de la iglesia que nos ofenden. Pero frente a eso, usted perdónelos. Porque Dios nos ha llamado a paz. Amén. Pero muchas veces el enemigo, ¿qué es lo que hace? Cuando usted lo ofende a él, entonces el enemigo: vete de ahí y va a buscar otra iglesia. No. Usted quédese donde el Señor lo plantó. Porque ahí donde usted, su fe va a aumentar. Porque su mirada no va a estar puesta en el hombre. Porque usted no va a ver los defectos de su hermano. Usted va a poner su mirada en el Señor. Aleluya. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes y a su nombre. Por eso, amados hermanos, miren qué lindo. Y quiero cerrar esta parte por el tiempo, ¿verdad? Porque sé que si no, no me van a perdonar que los tacos se le enfríen, ya veré. Por eso es muy importante, hermanos, que en esta tarde, ya para irnos, aprendamos que si usted, hermano, en la próxima ocasión que se dé cuenta que un hermano dice: hay Santa Cena, ahora lo voy. ¿Y por qué no va a ir, hermano? Estoy peleado con mi esposa. Es que estoy peleado con mi suegra, ni la quiero ver, pero ni en pintura, dice. Si usted no aprende a perdonar, el Señor tampoco le va a perdonar. ¿Y a su nombre?
Tenemos que nosotros en esta tarde entender que necesitamos perdonarnos. En la medida que usted aprenda a perdonar, en esa medida usted va a ser liberado. En la medida que usted pueda, hermano, haga lo que está y lo que manda la Escritura. En cuanto a vosotros dependa, buscar ¿qué? La paz. Porque Dios no nos ha llamado a guerra, hermano. Dios nos ha llamado a paz. En cuanto a nosotros dependa, digamos como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. En cuanto a nosotros dependa, hermano, participemos del ministerio santo de Dios. La próxima ocasión que entonces tengamos Santa Cena, usted dígale: si sabe de un hermano o una hermana que anda molesto con otro, que no lo pueden ni ver, usted dígale: es una gran oportunidad. Vamos a la casa del Señor, vamos a tomar Santa Cena. No deje de tomar la Santa Cena porque usted ha sido ofendido por un hermano o le han ofendido. Usted más bien tome la Santa Cena. Y esto como que era de Dios, Pastor El Palacio. Porque mire, esto por años, 30 años en el ministerio, ya 31 horas en este año 2019. Y sabe, hay todavía muchos hermanos que dejan de tomar la Santa Cena. Pero ¿sabe qué? La Santa Cena es algo que Dios instituyó. Y lo hizo, ¿sabe por qué? Porque por medio de la Santa Cena nosotros recordamos su obra en la cruz. Él sufrió en la cruz vituperio. Él en la cruz, hermano, sufrió ¿qué? Clavos en sus manos, clavos en sus pies y una lanza que atravesó su costado por amor a nosotros. A él le ofendieron, a él le escupieron. Y una vez yo creo que prediqué un culto de resurrección, lo que significaba la muerte en la cruz. Hermano, eso era lo más grave. Era como llevar hoy una persona a la silla eléctrica y quitaron su ropa. En esos tiempos de Jesús, de ser una vergüenza para la persona y para la familia, estaba desnudo. Sufrió por usted y por mí, por amor a nosotros, hermano. Entonces, cuando nosotros practicamos la Santa Cena, estamos recordando su obra en la cruz, por amor a nosotros. Pero también estamos recordando que lo que Jesús dijo: hagan esto en mi nombre, sabiendo que, hermanos, su muerte en la cruz, hermanos, hace que Él pueda interceder por usted y por mí. Hijitos míos, dice Juan, dice la palabra: si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia ahora, pero va a venir el tiempo que Dios nos va a llamar a cuenta. Pero lo más hermoso, y con esto concluyo, ¿verdad?, es que dice el Señor: recuerden que cada vez que hagan esto, tomar la Santa Cena, ustedes con ellos recuerdan que no solamente mi muerte, sino también mi venida. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Dale fuerte. Cristo viene por su familia. Cristo viene por usted, pero viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. En esta tarde, amadas hermanas y hermanos, me gozo en poder dejarle esta reflexión, esta homilía, recordándole: hemos fallado a Dios. Y así como los hombres perdonan, fíjense que en las leyes de los hombres terrenales hay una ley conocida y se practica mucho. ¿Han escuchado el indulto? Cuando en un país a ciertas personas se les da indulto y con ellos se les perdona todos sus delitos y quedan ellos Libre. como libres, absueltos. Gloria a Dios. Así el Señor nos perdona. Gloria a Dios. En esta tarde yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y quiero que usted en esta tarde podamos dar gracias a Dios por este hermoso tiempo. Si hay todavía tiempo, pastor, podemos orar, hay tiempo. Y si no me perdonan, ¿verdad? Pero los tacos no se van, no se van los tacos. Vamos a adorar al Señor. Y si hay alguien en esta tarde que todavía cree que no ha recibido el perdón de Dios, hoy Dios te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. El Señor es amplio
para perdonar nuestros pecados, misericordioso. Si hay alguien en esta tarde que ha ofendido a su hermano o a su hermana, a su esposo o a su esposa, yo le invito. Y si hay alguien también que nos está escuchando a través de la página de la iglesia, hay una página, ¿verdad?, que nos escucha. Queremos invitarle a usted donde está. Recuerden, hermanos y hermanas, que Dios está en todo lugar, pero sobre todo Dios quiere que aprendamos hoy a escuchar su palabra y a obedecer. Si usted siente que hay una persona que le ha ofendido, dígale: hermano, tú me has ofendido, pero yo te perdono. Y si usted ha ofendido a una persona en esta tarde, dígale: perdóname, hermano, porque de esa manera tú vas a ser librado. Si usted siente que ha ofendido a su papá, el hijo, dígale: papá, perdóname. Si no está esa persona, dígale: yo ahora que llegue a la casa le pido perdón a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo. Yo le invito, si usted desea pasar adelante y quiere recibir esa liberación, quiere recibir esa sanidad, hágalo. Si no, ahí donde está, yo le invito a que usted le dé la mano a su hijo, un abrazo a su esposa, dígale: si te he ofendido, perdóname. Ahí lo puede hacer. Si tiene a su hijo, dígale: hijo, yo te perdono. Si como hijo ha ofendido a tu mamá, dígale: te perdono, mamá. Te perdono, papá. Levante su mano